la misión que me he puesto a mí mismo es servir, no sé si para poner la alfombra roja o el telonero de los conferenciantes que nos van a seguir a continuación, que incidirán más en aspectos concretos del problema. Y puesto que aquí estamos pues para hablar de hot topics, me ha tocado las ómicas, entonces, claro, en las ómicas influye también, o sea, la nutrición se va a beneficiar, pero también, como dice el título, la salud pública. Entonces, voy a dar un repaso así un poco general de dónde estamos y de lo que a dónde esperamos llegar, ¿no? Bien, entonces, esto muy brevemente, puesto que es simplemente más filosofía que ciencia, aunque la filosofía es ciencia, y es que recordemos cómo hasta ahora hemos llevado a cabo la investigación. La investigación ha sido algo que siempre se nos ha educado a hacerlo basado en hipótesis. Teníamos un problema en nuestras manos, entonces, pues claro, hay que formar una hipótesis, hay que hacer observaciones, experimentos, analizar los datos siempre llevan a nuevos experimentos y las cosas pueden ir mal o bien, y si van bien, pues quiere decir que tu diseño inicial, tus hipótesis eran correctas, lo publicas y ya pues contento y a otra cosa. Y esto naturalmente no es algo nuevo, puesto que ya algunos de los grandes maestros de la investigación pues fueron los que fueron imponiendo esta metodología, ¿no? A la cual se ha atribuido pues, los éxitos de la ciencia y la investigación, Bacon, Descartes, Peirce y demás. Bien, este método científico basado en hipótesis pues es muy lineal, ¿no? Es una aproximación reduccionista que, digamos, ha tenido que simplificar de una gran manera los sistemas biológicos. Y esto ignora la realidad precisamente de la biología, que es extremadamente compleja. En contra de esa linealidad de Descartes y otros investigadores o filósofos anteriores, pues ha habido sujetos que han, digamos, mirado en dirección opuesta y un poco el método científico anarquista, que sería lo que en Estados Unidos llamamos la fishing expedition, es decir, no tener una hipótesis, vamos a hacer cosas y a ver qué sale, ¿no? Entonces esto fue defendido, por ejemplo, por este señor que tenéis aquí, un austriaco Feyerabend, y lo que hizo es que eso también liberaba un poco al investigador de ese corse que se nos había puesto con la investigación basada en hipótesis. Y esto ha introducido un cambio en el paradigma científico y reconoce precisamente esa falta de linealidad de los sistemas biológicos. Son redes muy complejas, y esto ya empezó digamos, a manifestarse pues con investigadores como los que tenéis aquí. Por ejemplo, los más conocidos son Jacob y Monod, quien su trabajo ya lo conocéis, y que fueron, digamos, los iniciadores, al menos, bueno, podemos llamar, sí, en sistemas más primitivos, de la interacción entre los genes y el medio ambiente, y por eso recibieron su premio Nobel. Bien, también más recientemente, uno de los ejemplos más, que podemos decir con más éxito, de este método científico que no está basado en hipótesis, viene dado por el proyecto del genoma humano. Ahí no había hipótesis, era simplemente un propósito, vamos a secuenciar el genoma. Y aunque naturalmente debido a esa nueva tendencia de no introducir hipótesis, tuvo bastante digamos, problemas en su principio, al final ya veis que ha sido uno de los mayores éxitos que hemos tenido, al menos, no sé si éxitos, porque ya sabéis que ahora nos quejamos de que todas esas promesas de lo que íbamos a conseguir rápidamente con la secuencia del genoma humano, pues no se ha manifestado. Pero al fin y al cabo, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista tecnológico, esto ha sido una de las mayores proezas que se ha realizado en el último siglo, ¿no? Bien, y esto precisamente nos lleva a
las ómicas. Las ómicas se han originado, digamos, como una desviación, es una ruptura de la tradición científica de la hipótesis, y ahora lo que hacemos con eso es echamos las redes y capturamos toda la información que podemos y luego ya la procesamos, ¿no? Y para eso, precisamente tenemos esas tecnologías que han dado, digamos, el sufijo de ómicas. Y aquí están descritas. Tenemos la genómica, que es la más conocida, y que naturalmente se refiere a la totalidad, al estudio de la totalidad del genoma. Luego tenemos el siguiente paso, sería la transcriptómica, que ahí ya estamos hablando de poder estudiar en su conjunto la expresión de una célula, de un tejido, de un organismo, y luego ya vamos pasando a siguientes niveles, como es la proteómica, muy importante, puesto que al fin y al cabo lo que hace la función son las proteínas, aunque más y más, todos estos dogmas que teníamos anteriormente de lo que hace una cosa o lo que hace otra, pues se nos están yendo abajo, así como vamos entendiendo más y más la complejidad. Entonces, podríamos decir, no, es que ya sabemos lo que hace el ARN, ¿no? El ARN hace cosas mucho más complicadas de lo que nos creíamos. Por ejemplo, los microRNAs, como bien sabéis, no codifican proteínas, pero tienen una acción reguladora extremadamente importante en los seres vivos. Bien, pero aparte de eso, tenemos la proteómica, que estudia las proteínas, tanto nuevamente generadas como aquellas que ya están organizadas y modificadas y demás. Y así, en términos de las ómicas más importantes, pues tenemos finalmente la metabolómica, que es el estudio de los compuestos de tamaño molecular pequeño, que son el producto final del metabolismo de los organismos, y que tocaré brevemente más adelante en la charla. Todo esto nos da lugar al phenomics o al pathophenomics, es decir, al lo que llamamos antes el fenotipo, y todo esto naturalmente se ha ido estudiando, digamos, de una manera un poco aislada hasta ahora, la genómica, la transcriptómica y demás, pero precisamente nuestra misión es, como personas interesadas en el medio ambiente, en la nutrición, es poner el paraguas de las perturbaciones ambientales sobre el análisis, el estudio y análisis de todas estas ómicas, ¿no? Para dar lugar a la biología de sistemas, en la que, por supuesto, juega un papel muy importante, no solamente este aspecto técnico, este aspecto de asociaciones, sino también las interacciones de las que hablaremos con el medio ambiente, sobre todo la dieta. Bien, con respecto, naturalmente, las ómicas es un... desde el punto de vista de publicaciones son muy apetecibles, muy novedosas, y ya veis aquí desde el 95 al 2009 cómo las diferentes ómicas, bien sea genómica, proteómica, transcriptómica, etcétera, pues han subido, han experimentado un aumento espectacular en términos del número de publicaciones, y como todo pasa en la ciencia, ¿no?, algunas de ellas han alcanzado ya su madurez y ya se produce pues una publicación de manera estable, porque ¿qué es lo que pasaba? Aquí al principio, cuando estás hablando de una tecnología nueva, de unos conceptos nuevos, la verdad es que puedes publicar lo que quieras y donde quieras. Ahora, cuando el campo ya se va solidificando, la gente se va dando cuenta de, cuidado, que porque sea nuevo no quiere decir que sea verdad, pues ya se llega a un filtrado mucho mejor de lo que se publica y no se publica, y ahí es donde veis ya esa estabilización del número de publicaciones, cómo una tecnología va adquiriendo su madurez y ya no se publica todo, sino solamente lo que se debería publicar, aunque eso es difícil de juzgar, hasta que siguientes generaciones nos miren y digan, bueno, pobres, qué naifs eran. Pero bueno, estamos en este momento y esto es lo que tenemos. Perdón. Bien, entonces, en términos de la genómica, que va a representar una buena parte de lo que os voy a comentar, esta es una diapositiva que me gusta y la habéis visto algunos de vosotros varias veces, pero describe muy bien cómo nos sentimos los investigadores, como detectives explorando este genoma para encontrar esos polimorfismos de los que hablaba Ricardo,
anteriormente, que nos llevan a entender nuestras predisposiciones a enfermedades, nuestras predisposiciones a diferentes respuestas, bien sea a dieta, bien sea a actividad física, bien sea a fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una tecnología, estos estudios han experimentado un cambio espectacular desde que comenzamos allá al principio de los 80, y aquí vais a ver un ejemplo de cómo cuando algo es nuevo puedes publicar lo que quieras y donde quieras. Este es un trabajo que, fijaros, incluía entre los sujetos solamente 38 individuos. Los autores eran 6, el polimorfismo que se investigó era solamente 1, era en relación con la diabetes, y el polimorfismo que se encontró con esas tecnologías que utilizábamos, que eran los RFLPs y los Southern blottings y todo esto, pues fue publicado en Science. ¿Y por qué? Porque era lógico. Un polimorfismo cerca del gen de la insulina, pues era normal que estuviera relacionado con la diabetes. Bien, naturalmente esto a lo largo de los años nunca llegó a demostrarse que fuera verdad, pero fue publicado en Science porque era al principio. Luego ya en términos de tecnología avanzamos a poder mirar no un punto en el genoma, sino 500 puntos en el genoma, que podía ser perfecto para investigar enfermedades monogénicas cuando tienes grandes familias y demás, pero a la hora de lo que a nosotros nos es relevante de enfermedades crónico-degenerativas abundantes en la sociedad, como puede ser las cardiovasculares o la obesidad, etcétera, pues naturalmente demostró que todos estos millones de dólares o de euros que fueron invertidos en esta tecnología, pues no sirvieron absolutamente para nada. Y finalmente, esto fue la década esta del 96 a 2006, y ya más recientemente entramos en los chips genómicos que nos permiten no solamente mirar en 500 puntos en el genoma, sino que, como bien sabéis, ha habido una evolución. Primero empezamos con 100.000, luego seguimos a 500.000, luego avanzamos a 1.000.000, y ahora ya estamos hablando en el orden de 2, 3 millones o más, o 5 millones de polimorfismos en cada uno de estos chips. También podéis ver la evolución en el número de individuos. Estos son publicaciones que se hicieron hacia el 2007. Veis que estamos hablando de 15.000 individuos, de el doble número de autores que antes se utilizaban como individuos, y ya veis que de 1 pasamos a 500.000 en el 2007, y ahora estamos hablando ya de unos 3 millones de polimorfismos. Aquí fijaros que he puesto del 96 al 2006. Aquí he puesto que esta época se extiende desde 2005 hasta recientemente, esto lo dejaba en blanco, y ahora prácticamente podemos decir que incluso esta tecnología va a morir ya prácticamente con este año, y se van a hacer muy pocos lo que llamamos Genome Wide Association Studies, porque ya las tecnologías también han avanzado de manera que ya hablamos de secuenciación. Inicialmente ahora vamos a empezar a ver, de hecho ya se ven publicadas, lo que se llama la secuenciación de los exomas, y ya se puede hacer de una manera bastante económica, y ya más y más veremos la secuenciación del genoma completo. Entonces, digamos que esto tuvo su época de esplendor. A los últimos, si miráis en Nature, y bueno, os pondré algunos ejemplos de nuestro propio trabajo, pero por ejemplo, algunos de los trabajos últimos que se han publicado incluyen 250.000 sujetos. O sea que fijaros cómo hemos ido avanzando. Y esto nos ha permitido empezar a encontrar genes relacionados con diabetes, con obesidad y tal, pero que todavía no sabemos qué hacer con ellos, que todavía no los tenemos, digamos, para su utilización, su traducción al beneficio de la salud pública. Y eso es algo que, tanto desde el punto de vista de las revistas científicas como de las revistas más populares o la prensa popular, pues ya veis que hay un poco de queja, como diciendo, bueno, se nos prometió tanto, ¿y dónde está? La verdad es que todavía no está, tenemos que reconocerlo. Bien, estos son lo que se ve en todos estos chips, ¿no? Como traducimos, si se enciende la luz es una cosa, si no se enciende la luz otra, y es la manera de traducir la presencia o ausencia de polimorfismos. Bien, esto era, ¿cuándo es la última vez que hice esto? Bueno, en junio del 2010, pues fijaros, había 900 análisis completos del genoma
para 165 enfermedades o fenotipos diferentes, ¿no? Y veis que, bueno, naturalmente todo el genoma está plagado de puntitos, ¿no?, donde se han encontrado genes significativamente asociados pues con lo que os podéis imaginar, con cualquier cosa que os podéis imaginar. Aquí tenéis un ejemplo de lo que significan los colores, por ejemplo, colesterol en LDL o ictus, longitud de los telomeros, cualquier cosa que se puede medir se puede asociar en términos de estos barridos genómicos. ¿Por qué? El barrido genómico se hace una sola vez y ahí puedes seguir haciendo análisis como quien hace churros. Lo comparas ahora con una cosa, con otra, porque mientras puedas, como he dicho, mientras tengas el fenotipo, puedes hacer el análisis genético. La información está ahí. Aquí tenéis el color de los ojos, cualquier cosa, triglicéridos, diabetes, etcétera, etcétera. Y eso pues ha plagado totalmente el genoma de puntos calientes que pueden estar asociados con fenotipos de interés. El último que leí, que se había publicado, que se estaba haciendo, era la capacidad de ser, y eso os interesará a vosotros, la capacidad de ser buenos ejecutivos o algo así. Habían seleccionado ejecutivos y les habían hecho no sé si eso sirve para promoción o democión, pero ahí está. Bien, esto es una evolución de nuestros propios estudios. Bien, esto es cómo se representan este tipo de análisis, y aquí son los diferentes cromosomas. Cada uno de estos representa un fenotipo. Aquí tenemos, por ejemplo, HDL, LDL, la proteína C reactiva, glucosa, índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Y desde aquí hasta aquí, pues en estos momentos estamos analizando 1 millón de puntos, pero ya digo, se ha pasado a 2 millones, 5 millones, etcétera. Aumentamos la densidad. Aquí empezamos a publicar este tipo de cosas en el 2007. En el primer papel solamente utilizábamos 100.000 polimorfismos para lípidos, no encontramos nada, y así como fuimos aumentando el número de polimorfismos estudiados y las poblaciones, pues fuimos encontrando más y más hasta llegar a este artículo en Nature que publicamos en el verano, y ya veis que aquí estudiamos aproximadamente unos 130.000 sujetos, analizamos 2,3 millones de polimorfismos por sujetos y encontramos 95 genes relacionados con lípidos. Bueno, pues eso es lo que hemos podido extraer hasta ahora. Esta es la distribución de la población que fuimos estudiando. Fijaros que era sobre todo norteamericana, europea, muy poca representación asiática, muy poca representación australiana, aunque es lo mismo porque estos al fin y al cabo venían de aquí, así que no importa, pero veis que hay una gran carencia de estudios genéticos en lo que se refiere a otras poblaciones, como por ejemplo Sudamérica, Hispanoamérica y África, el continente africano, para capturar la genética, digamos, ancestral del ser humano, que es la negra, y es una área que se tiene que cubrir, puesto que el genoma del africano es totalmente diferente, es muy diferente al genoma del blanco, y está mucho más fragmentado. Las asociaciones son muy difíciles porque, digamos, evolutivamente son más genomas más viejos que han sufrido más fragmentación, y por lo tanto estos estudios de asociación nos van a dar resultados diferentes en unas poblaciones que en otras. Pero de momento tenemos bastante bien cubierta la zona de los blancos y en eso estamos trabajando. Estos son 95 genes que encontramos, y lo que es importante tener en cuenta es que cada uno, recordad que estamos hablando de enfermedades poligénicas complejas. No es como, por ejemplo, una enfermedad de gran interés al otro lado de la calle, en la Fundación Jiménez Díaz, que es la hipercolesterolemia familiar, donde tenemos un gen, el receptor de la LDL, responsable de unos niveles de colesterol muy alto, de un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. No, la variedad normal de dislipidemias, como bien hemos demostrado y se había demostrado, viene dada por muchos genes. Cada uno de estos genes contribuye un pelín solamente al fenotipo. De manera que, digamos, si hacemos un test genético y decimos, bueno, pues vamos a mirar el gen, yo qué sé, cualquiera, da lo mismo, el gen X.
pues la verdad es que eso va a dar muy poca información acerca de los niveles de colesterol o el riesgo cardiovascular. Claro, como lo que tenemos aquí es una serie de locus, de genes, que contribuyen al fenotipo, la tendencia actual y con Antonia hemos colaborado en el EPIC en eso, fue de los primeros artículos que demostró esto, y es que lo que hay que hacer es un sistema aditivo, es decir, mirar a ver la acumulación de polimorfismos en estos genes y ver cómo eso contribuye al fenotipo. Entonces, aquí en este gráfico lo que veis es lo que pasa, por ejemplo, con el colesterol LDL en sujetos que tienen muy pocos polimorfismos asociados con los niveles de colesterol en LDL, y veis que el colesterol en LDL o el riesgo de tener hipercolesterolemia es bajo. Como vamos acumulando en nuestro genoma polimorfismos, el riesgo de hipercolesterolemia va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, es crear un conjunto de polimorfismos, de mutaciones informativas que nos permitan predecir en los niveles de colesterol el riesgo de hipercolesterolemia en la población basado en toda esta información. Lo mismo pasaría con los niveles bajos de HDL y lo mismo pasaría con los niveles altos de triglicéridos. Entonces, esa es la tendencia y eso es lo que se está intentando hacer con diferentes tipos de algoritmos, unos más sencillos y otros más complejos, dependiendo si damos el mismo valor a cada uno de los polimorfismos de estos genes o les damos valores diferentes dependiendo al conocimiento biológico de los mismos. Tenemos un problema por ahora, y es que cuando utilizamos, incluimos la información genética a los biomarcadores clásicos de riesgo, pues prácticamente no ganamos nada de acuerdo a la manera en que hacemos ahora las estadísticas, ¿no? Entonces, una de las curvas sería con los factores de cardiovasculares clásicos y la otra añadiendo el conocimiento genético. Ya veis que la verdad, puedes decir, bueno, ¿y la genética para qué sirve? Pues, de acuerdo con esto, para no mucho, lo cual es lamentable. Pero, desde mi punto de vista, es que la genética sí que nos puede servir para predecir el futuro, puesto que la genética está ahí, cuando nacemos. Entonces, cuando nacemos, todos tenemos el mismo colesterol, el mismo HDL, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no sabemos es cómo vamos a evolucionar a lo largo de la vida. Si lo que queremos hacer es la prevención, lo bonito es saber quién va a estar y quién no va a estar a riesgo de ponerse aquí o de quedarse aquí. Entonces, naturalmente, los factores, el colesterol, cuando lo mides en la infancia, pues no te da información de lo que va a pasar 40 años más tarde. No puedes leer en la bola de cristal cuál va a ser esta evolución, mientras que la genética está ahí, presente. Si sabemos leerla, si sabemos interpretarla, entonces podremos saber cuál va a ser la evolución. Lo que llamamos el tracking, ¿no?, de estos factores de riesgo con el tiempo, desde la niñez hasta el estado adulto, pues es muy pobre. Por ejemplo, la correlación es de 0,5, que sí, es estadísticamente significativa, pero desde el punto de vista, digamos, de aplicación, yo no me fío gran cosa. Mientras que los factores genéticos están con nosotros de por vida. Así que, desde mi punto de vista, la genética nos puede contribuir a una predicción muy temprana y hacer una prevención primordial. Antes de que aparezcan los factores de riesgo, ya podemos actuar sobre los individuos a riesgo genético, ¿verdad? Entonces, naturalmente, sí, actuar sobre este individuo cuando ya sabemos, y son estudios que estamos haciendo en algunas de las poblaciones, por ejemplo en el Banco de Santander y en la General Motors aquí en España, de intentar identificar la aterosclerosis antes de que tenga ninguna manifestación clínica mediante imagen, pero claro, aquí ya tenemos algo que está pasando dentro del individuo, ya hay un desorden metabólico que sí podemos de alguna manera hacer prevención primaria, pero lo que queremos hacer es prevención primordial para evitar
una gran parte de este costo económico que supone las enfermedades más comunes. Así pues, desde mi punto de vista, la genética nos va a servir para esto, para conocer el riesgo cuando llegue a esta edad de este niño o del bebé que acaba de nacer. Entonces, el futuro de la prevención personalizada y la terapia, pues tal como lo vemos, podemos, bueno, de hecho ya en algunos sitios se hace con, no diríamos con mayor, sino con menor éxito, porque el conocimiento todavía no lo tenemos como debería ser, pero es algo tan sencillo pues como una consulta inicial. Entonces la muestra, ya veis que para obtener ADN lo único que necesitamos es un poco de algodón y pasarlo por dentro de la boca, extraer el ADN, se hace el análisis, se procede a la bioinformática y luego ya se informa los resultados al sujeto, al paciente, de cuál es su riesgo genético, ¿no? Esto, como digo, es factible ahora, pero nos faltan dos pequeños detalles. La tecnología la tenemos, y nos falta la bioinformática en términos de traducir lo que estos polimorfismos significan, todavía, estamos muy atrasados, y luego aquí tenemos un señor o señora que va a informar al paciente de lo que le ocurre. Bueno, no tenemos en España, no tenemos en Estados Unidos todavía una profesión que pueda informar al sujeto, al paciente, de lo que esta información genética compleja significa. De hecho, en España, como comentaba anteriormente, ni siquiera tenemos consejeros genéticos realmente como título. Entonces, ahí tenemos, esto lo podemos hacer nosotros, pero esto hace falta la colaboración, bien sea de organismos más políticos y, naturalmente, de las universidades que creen este tipo de especialidades. Bueno, cuando eso ocurra, la información genética se le dará en una cajita muy elegante, en un USB de esos que utilizamos para cargar, las presentaciones al individuo, y allí la tendrá contacto, digamos, con un ordenador, con un servidor, que le irá manteniendo al día de lo que su genoma, digamos, la información que encierra su genoma. Siempre que una tecnología, siempre hay algún sujeto que se le ocurre ganar dinero de una manera u otra, y ves aquí una compañía, por ejemplo, que ofrece arte basado en el genoma individual y te hace cuadros basados en tu genoma. Si no sirve para otra cosa, por lo menos es un tema de conversación cuando te reúnes con los amigos. Bien, a pesar de toda esta tecnología de que hemos hablado, de millones de polimorfismos y tal, fijaros que todavía, a la hora de hablar del colesterol, a la hora de hablar de la obesidad, de todo lo que nos preocupa, todavía no podemos capturar la mayor parte de la herencia. Llegamos al 20-25%, que con todos estos estudios que hemos hecho hasta ahora, no podemos todavía entender eso. ¿Cuál es el componente genético de todas estas enfermedades? Como digo, solamente no más allá del 20%. Entonces, ¿dónde se esconde? ¿Quién ha robado esta herencia? Bueno, hay muchos lugares. Por ejemplo, este es un tema que espero poder tocar brevemente en los próximos minutos, pero aquí tenemos dos gemelas idénticas. El genoma, si lo secuenciamos, es idéntica. Veis que realmente el aspecto es diferente, parece mucho más de edad avanzada esta gemela que esta gemela. Aquí ocurre lo mismo, y aquí ocurre exactamente lo mismo a un nivel más, digamos, espectacular en términos de peso y apariencia, bueno, y color, ¿no? Genomas totalmente iguales, pero aspectos muy diferentes. Entonces, hay algo que está, digamos, definiendo los fenotipos más allá de simplemente la secuencia de bases. Y una de ellas es precisamente el tema de las interacciones gen-ambiente. Esta es una de las primeras que publicamos, que se ha convertido en un clásico, con Dolores Corella aquí presente, que ha sido una colaboradora por muchas, no voy a decir décadas, pero casi. Y esto es el ejemplo clásico de interacción gen-ambiente. Esto está hecho en Framingham, y veis que aquí tenemos un gen relacionado con el metabolismo lipídico, más en concreto del HDL, la lipasa hepática, y aquí veis cómo, dependiendo de la ausencia o presencia de polimorfismos en el promotor de este gen, veis el comportamiento tan diferente que tienen los niveles de HDL con respecto al consumo de la grasa, de
grasa en la dieta, ¿no? Veis cómo hay sujetos que cuando consumen más grasa, la HDL les sube, lo cual, conociendo el papel del HDL, que es protectora, pues son buenas noticias, porque también sabemos que la LDL normalmente aumenta con la grasa, entonces ese índice aterogénico LDL-HDL se mantiene prácticamente constante a lo largo de la vida, lo cual quiere decir que estas personas pueden sobrevivir desde el punto de vista cardiovascular bastante bien en cualquier medio, no importa cuál sea la dieta. Mientras que fijaros aquí, estos son sujetos homocigotos para el polimorfismo, fijaros qué comportamiento tan diferente y opuesto tienen. Al consumir más grasa, su HDL sube, lo más probable es que la HDL baja, lo más probable es que la LDL suba, con lo cual esa relación entre las partículas aterogénicas y antiaterogénicas se hace muy negativa. Es decir, estos son los sujetos que van a tener un riesgo cardiovascular alto cuando tenemos una situación de un consumo de grasa elevada. Si a estos los ponemos a una dieta clásica, la que se ha recomendado por la American Heart Association, etcétera, etcétera, la verdad es que probablemente no ganemos mucho beneficio y sea este subgrupo de individuos el que se beneficie de ese tipo de dietas bajas en grasa. De ahí que podamos empezar a pensar en esto que tanto se habla de la medicina personalizada, de las dietas más personalizadas, que no estamos hablando del individuo, sino de subgrupos mejor caracterizados de acuerdo con los polimorfismos. Este es un ejemplo, uno de los muchísimos con los que tendremos que lidiar a la hora de predecir la respuesta individual. Este es otro trabajo muy interesante, también con Dolores Corella, porque uno de los problemas que hemos tenido, tanto a la hora de la genética de enfermedades complejas, como a la hora de la interacción entre genes y el medio ambiente, es que mientras que un estudio decía una cosa, el siguiente estudio decía otra, con lo cual no sabe si es que es verdad, mentira, si es que el diseño está mal, o es que estamos lidiando con cosas que no medimos y que no podemos entender. Y yo creo que todas las cosas que he mencionado son verdad. Entonces, lo que os voy a presentar muy rápidamente es uno de estos ejemplos que con gran sorpresa nos demuestra que una proteína que no sabíamos lo que hacía, de repente empezamos a ponerle etiquetas. Es la ApoA2. Y lo más sorprendente es que, como veréis, empezamos a ver cierto grado de reproducibilidad en los estudios. Bueno, la HDL ya lo conocéis, lo que hace es limpiar el colesterol de los tejidos periféricos para que se vaya en el hígado. Uy, esto me suena mal, esto me suena muy mal. Con lo cuidadoso que eres, pero en fin. Bueno, el caso es que la ApoA2 está presente en la HDL, no sabemos lo que hace allí. Hay un polimorfismo en la región promotora que regula la expresión del gen, que in vitro se ha demostrado que cuando está presente, depende de si está presente o ausente, al menos in vitro, como he dicho, regula la expresión de la proteína, y además se ha demostrado en 2 estudios independientes. O sea que vamos bien. De momento in vitro parece ser que ese polimorfismo dice algo. Pero fijaros qué cosa tan bonita, y es que dependiendo en la población, si tienes unos genotipos u otros, afecta el peso y afecta también, naturalmente, naturalmente era casi de esperar, con el peso va también el consumo de alimentos y un consumo selectivo de ciertos alimentos. Es decir, que de repente nos encontramos con que una proteína que estaba relacionada con el metabolismo lipídico, que no sabíamos lo que hacía, parece ser que afecta a 2 cosas. El consumo energético, preferencias a cierto tipo de alimentos, que esto también es un hot topic en nutrition, las preferencias individuales, y además eso resulta en obesidad. Claro, eso resulta sorprendente y hay que asegurarse de que realmente esto es cierto. Y a través de una serie de estudios que hemos realizado en diferentes poblaciones, nos hemos encontrado con una interacción gen-dieta que
la expresión de ese fenotipo de obesidad depende del consumo de grasa saturada. Un consumo de grasa saturada a alta o baja no influye mucho en los sujetos que no son homocigotos para el polimorfismo, pero aquellos que tienen el polimorfismo en forma homocigota, veis el efecto tan profundo que tiene una dieta rica en grasa saturada a la hora del índice de masa corporal. Y eso se ve en la población de Framingham, en otro de nuestros estudios americanos y también en otro de nuestros estudios hispanos. Un metaanálisis demuestra que el efecto es muy fuerte y además es selectivo para aquellos que consumen una grasa o una dieta, digamos, heterogénica. De nuevo, otro ejemplo de personalización. Más recientemente lo hemos llevado más allá y se ha demostrado que no solamente en Estados Unidos, sino que esto es también verdad en Europa, aquí en Valencia, y también en Asia, específicamente en Singapur. Así que por primera vez en la historia de la nutrigenómica hemos replicado una interacción gen-dieta en un polimorfismo que parece ser funcional, y esto es muy importante, en el gen de la ApoA2, de manera que podemos ahora ya pensar que la ApoA2 tiene una influencia sobre el gusto y sobre la saciedad, que afecta el índice de masa corporal en 6 poblaciones independientes y en 5 grupos étnicos alrededor del mundo. O sea que esto nos va a llevar a... Esto es, digamos, una puerta de entrada a lo que queremos encontrar en el futuro, y es que sean polimorfismos que realmente funcionen. Bien, un aspecto que no os voy a poder contar, por la cuenta que me trae, es también la cuarta dimensión, que es el reloj biológico. Como bien sabemos, tenemos un ritmo biológico que llamamos circadianos. A diferentes horas del día funcionamos de manera diferente, y no es por capricho, sino es porque nuestro metabolismo está funcionando de una manera diferente. Esto viene regulado, como bien sabéis, por unas 20.000 células que están aquí en el núcleo supraquiasmático, que son las receptoras de la luz, de la oscuridad, pero también de la actividad física, del medio ambiente que nos rodea, y que a través de un sistema muy complicado de genes, que llamamos genes relojes, pues define lo que hacemos, lo que es más óptimo que hagamos a cada hora del día, y que nuestra melatonina sea alta o baja, que nuestro cortisol sea alto o bajo, que nuestra presión sanguínea sea alta o baja, que nuestra temperatura sea alta o baja. Bien, si algo pasa a estos relojes, bien sea porque estamos expuestos constantemente a la luz, algo que en nuestra biología no estaba preparada. Cuando en los viejos tiempos, cuando se iba al sol, pues ya sabíamos lo que nos tocaba. Pero cuando interferimos con eso, con la luz, o bien sea con los hábitos de vida que tenemos ahora, los turnos de trabajo, etcétera, etcétera, pues estamos creando una falta de sincronicidad de esos relojes. También puede ser un factor interno, es decir, que tengamos polimorfismos en estos genes relojes. Entonces, esto va a afectar los outputs, algunos de ellos ya los he mencionado, y las consecuencias pues son los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad. Recordemos, por ejemplo, que a pesar de que sea paradójico, cuanto menos dormimos, por desarreglos de los relojes, más obesidad tenemos, incluso si no comemos más. Y tenemos un riesgo mayor de síndrome metabólico, de cáncer, cardiovasculares y, sobre todo, como bien sabéis, de estos problemas cognitivos que se ven muy claramente en aquellos que tienen trabajos de turnos, etcétera, etcétera, o que no pueden descansar apropiadamente. Y con esto acabo, señor. Pero simplemente demostraros cómo esto también es un aspecto que tenemos que estudiar a la hora de estas recomendaciones personalizadas. Aquí tenemos un polimorfismo del gen reloj, que es el primero que se descubrió de esta serie de genes, y fijaros qué bonito también cómo, dependiendo de la forma del gen, o sea, del genotipo en uno de los polimorfismos de este gen reloj, pues consumimos más o menos calorías durante el día, y eso se traduce en un perímetro de cintura mayor o menor, que es consistente, al igual que hemos visto antes con el ApoA2, es consistente con lo que esperaríamos de este consumo elevado de calorías. Así pues, esto es una dimensión nueva que debemos añadir a nuestros estudios, el factor tiempo, y esto es algo que estamos trabajando en colaboración con Marta Garaulet de Murcia. Bien, entonces esto en unas pinceladas os hemos intentado
mostraros, sobre todo desde el punto de vista de la genómica, lo que las ómicas pueden aportarnos a nosotros desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, de las recomendaciones personalizadas y de esta prevención primordial, que es lo que queremos obtener para disminuir el costo tremendo a la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de sufrimiento individual que causa todos estos problemas que estamos generando hoy en día. Muchas gracias por vuestra atención.